Vamos a hablar de economía, atención, que es muy importante y tenemos un invitado, el indicado para hablar de esto. Quiero saludar al exministro de Economía, Luis Arce. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludo a los televidentes. Bueno, vamos a conversar con usted para que nos ayude a entender. Mire la pregunta que hemos puesto en la pantalla. ¿Estamos bien o están las cifras maquilladas? Es una pregunta que pueden responderla porque muchas veces la gente se confunde y escucha versiones de un lado y del otro. ¿Cómo se responde eso? ¿Estamos bien o están las cifras maquilladas? Bueno, todas las cifras económicas responden a una realidad. Yo creo que eso es un primer elemento que hay que desvirtuar. Hemos estado escuchando cuestionamientos a los indicadores tradicionales, cuando la opinión pública debe conocer que las estadísticas que elabora, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el propio Banco Central, el Ministerio de Economía, etcétera, siguen los lineamientos y los manuales establecidos por organismos internacionales especializados en el manejo de estas cifras y que son, por supuesto, de uso internacional. Uno puede tener un criterio, pero hay criterios que se discuten a nivel de técnicos que están viendo estos temas estadísticos desde hace muchísimos años, con mucha experiencia, y por lo tanto esos criterios están alejados pues del cuestionamiento técnico a estos indicadores como el crecimiento del producto, la inflación, en fin, todos estos indicadores que los economistas seguimos, y además no solamente los seguimos, los utilizamos para comparar nuestras economías con otras, ¿verdad? Así que las cifras no pueden ser engañosas, además de que estas cifras reciben, entre comillas, la auditoría de organismos internacionales como el Fondo Monetario, el propio Banco Mundial, que vienen a los países, en el caso boliviano 2 veces al año, a revisar las cifras, a ver la consistencia técnica con respecto a lo que ellos están viendo, porque ellos no solamente evalúan las cifras, tienen reuniones con muchos economistas, tienen reuniones con empresarios y demás, ellos determinan con qué fuentes, y los que están viendo y que han sido alguna vez objeto de este tipo de encuestas lo deben recordar, normalmente hacen este tipo de ampliación de la información para recabar información, ver la consistencia de lo que dicen ellos con las cifras estadísticas, con sus propias proyecciones, y por lo tanto se forman una idea cabal, y esta información luego es reportada al board del Fondo Monetario, para el caso del fondo, donde con un informe del equipo técnico asignado para la economía boliviana, ellos aprueban o no las estadísticas y las políticas que se están haciendo en los países. Bueno, lo segundo es discutible, pero lo primero queda claro que en base a qué se evalúa, en base justamente a estos indicadores, a estas estadísticas. Por lo tanto, las estadísticas no pueden engañar, como he escuchado decir a mucha gente. ¿Qué indicadores puede ser contundente y que muestre el progreso y que muestre el avance? ¿A qué indicadores nos podemos referir que no sean el PIB, que de repente para la gente es algo que no entienden, el consumo de energía eléctrica, puede ser? Miren, hay muchos indicadores y es muy buena la pregunta porque normalmente utilizamos el Producto Interno Bruto que nos mide la producción, pero hay otros indicadores. Y la economía, hay que decirlo con claridad, aunque no les guste a muchos economistas neoliberales, la economía es una ciencia eminentemente social. Por lo tanto, uno de los otros elementos, no solamente las variables económicas cuentan, sino las variables sociales, y ahí también Bolivia muestra cómo de bien que estamos en los últimos años. Bolivia no solamente es campeón en el crecimiento económico en los últimos 5 años con respecto a nuestros países vecinos, Bolivia también es campeón en las cifras sociales. Le voy a dar algunas cifras que seguramente no están muy familiarizada la población porque no está empapado de este otro manejo de cifras que no son las económicas sino las sociales. Reducción de la pobreza. Bolivia de 38 a 17% bajó la pobreza desde el 2005 y somos el país que más ha reducido la pobreza desde el año 2005, 20 puntos porcentuales. Ningún país ha reducido en esa magnitud la pobreza. Nos sigue muy de lejos Perú con 12%, en fin, y ahí vienen los otros países. Luego tenemos el indicador internacional, también un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini,
que es un indicador que nos mide cuán mejor o peor está distribuido el ingreso en un país. Este indicador oscila entre 0 y 1. Cuando es 1 quiere decir que está concentrado en pocas manos el ingreso, y cuanto más cerca de 0 está este indicador, quiere decir que hay una mejor distribución del ingreso en un país. Bolivia, junto con Brasil, el año 2005, tenía un coeficiente de Gini de 0,60. Brasil tenía el 0,61. Junto con Brasil éramos de los peores países de la región, donde la concentración del ingreso en pocas manos era muy clara, muy notoria, y la población se debe acordar porque era parte de la realidad que este índice reflejaba. Durante todo este tiempo, este mismo coeficiente ha bajado a 0,47, y de ser el penúltimo país donde la concentración del ingreso estaba muy mal, estamos ahora entre los 5 mejores países mejor distribuido el ingreso en la región. El otro elemento que tiene que ver con la diferencia entre los ricos y los pobres, es decir, el decil más rico, el decil más pobre, como lo decimos estadísticamente, comparar al 10% más rico versus el 10% más pobre. Esta diferencia de ingresos en las personas en Bolivia el año 2005 era de 128 veces. Nuevamente, Bolivia era el país donde la diferencia de ingresos entre los ricos y los pobres era la más alta de la región. De tener ese indicador hemos bajado apenas a 47 veces. Quiere decir, y eso ustedes comprenderán, no es que hemos hecho a los ricos pobres, sino hemos enriquecido a los pobres durante todo este tiempo en esta política redistributiva del ingreso, que es parte de la política económica, pero que busca este bienestar social que estoy mencionando, achicando las brechas entre ricos y pobres, conformando un país más igual. Adicionalmente, estas variables sociales se resumen en un hecho importantísimo para todos los economistas, una variable que todos los países buscan y que todos los gobiernos buscan, que es mejorar la expectativa de vida de la gente, la esperanza de vida de las personas. Y nuevamente, utilizando datos del Banco Mundial, por ejemplo, desde el 2005 hasta el año pasado, Bolivia es el país que más ha aumentado la esperanza de vida en su población. Estamos hablando que lo ha hecho en 5,2 años, que es lo que hemos aumentado en todo este tiempo, la esperanza de vida, ¿no? Y lo que quiere decir que esto es muy interesante, porque por ejemplo, el año 2005, un niño cuando nacía el 2005 tenía la esperanza de vivir hasta los 63 años y medio. En nuestras estadísticas ahora, ¿no es cierto?, con este avance que ha habido del aumento en la esperanza de vida, hoy un niño que nace puede vivir más de 70 años de vida. Imagínense el salto cualitativo que ha habido en Le pregunto así, exministro, perdón. La expectativa de vida era 63, ¿correcto? 63,5 años. ¿Y cuánto es hoy? 70,1%. 70,1 años, promedio. Promedio, muy bien. Y aquí la buena noticia para las damas. Las damas tienen una esperanza de vida más alta que de los varones. ¿Cuánto es de las damas? Estamos hablando de 72 años y medio aproximadamente. Muy bien. Ahora le pregunto, ¿qué pasa con otros indicadores? Indicadores que le puedan llegar a la gente. Usted usa una frase que probablemente muchos puede molestar. Usted ha dicho, hemos enriquecido a los pobres. ¿Qué significa eso? Que les hemos dado ingresos. En el pasado, y aquí viene una variable muy sencilla, que la población puede fijarse en este momento para saber si está mejor o peor, como uno podría intuir. Los ahorros. En el pasado, en el periodo neoliberal, la política económica era básicamente de restricción del salario, de congelamiento del salario. Y eso todos lo sabemos, lo hemos vivido, especialmente a quienes tenemos unas canitas encima, hemos visto que esa era la política, la variable de ajuste era el salario. Entonces, no había, el ingreso que se ganaba era para gastarlo, ¿verdad? Mucha gente decía esto y llamaba uno vive al día, es decir, los ingresos que recibía los gastaba plenamente, y eso daba origen a un fenómeno económico, no había ahorro económico. Entonces, desde que hemos implementado esta política redistributiva del ingreso, que es generar a partir de los excedentes que se generan los hidrocarburos, en fin, de los recursos naturales, políticas redistributivas del ingreso, subvenciones cruzadas, en fin, una serie de políticas sociales que buscan mejorar y la calidad de vida de la gente, hemos incrementado el ahorro. Mire usted, yo he estado en varios países y en varios lugares de nuestro país también explicando nuestro modelo económico, y en esto surge esta pregunta. Bueno, decían,
¿Dónde se ve ese ahorro? Muy sencillo, vean las cuentas, el dinerito que usted tiene en la caja de ahorro en su banco. Y primero lo que me dijeran ahí las personas, pero yo no tenía caja de ahorros antes. Esa es la primera diferencia, es que antes ni siquiera había el ahorro como para llevarlo al sistema financiero. Yo le voy a dar un dato impresionante. El año 2005 en todo el país había 1.911.000 cuentas. Supongamos, redondeando, 2 millones de cuentas en todo el sistema financiero. Hoy en Bolivia tenemos más de 10 millones de cuentas en el sistema financiero. Permítame, por favor, un ratito, permítame. Vamos a la cifra. ¿Cuántas cajas de ahorro había en el 2006 y cuántas hay hoy? ¿Me repite, por favor? De 1.911.000, hoy tenemos más de 10 millones de cuentas en el sistema financiero. Y esto se ha generado justamente porque antes no tenía uno la capacidad de ahorrar, y con este proceso redistributivo de aumentar el ingreso, ahora las personas tienen esa capacidad de ahorro que le permiten tener ciertos dineros justamente ahorrados y depositados en el sistema financiero. Estoy hablando de bancos, de cooperativas, de fondos financieros, en fin, en varios mecanismos donde la gente ahorra su dinero. Ahora le pregunto por las cifras. En ese millón, casi 2 millones de cajas de ahorro que habían, ¿cuánta plata había ahorrada? Y hoy, en esos 10 millones de cajas de ahorros, ¿cuánta plata ahorrada hay? Esa es muy buena pregunta. En esos momentos, el 2005, estábamos hablando de que había 3.800 millones de dólares. Ahora hemos sobrepasado los 21.000 millones de ahorros de la gente en el sistema financiero. O sea, uno claramente en este indicador, que no estamos hablando de crecimiento económico, no estamos hablando de esa variable, una variable que la persona puede ir a ver su cajita de ahorros, si la tenía el año 2005, cuánto tenía ahorrado y cuánto tiene hoy. Y quizás esa gente que ha tenido un incremento en sus ahorros, hoy ya ha generado un préstamo en el sistema financiero para comprarse su departamento, su casa, su auto, que tiene que tomarlo en cuenta también en esta acumulación de activos que ha tenido durante todo este periodo la población. Le pregunto por este indicador que es más de detalle. En estos 21.000 millones de dólares ahorrados por esos 10 millones de cajas de ahorros, obviamente me imagino que hay gente que ahorra mucho, muchos millonarios, y hay muchas otras personas que ahorran muy poquito, es decir, que de esos 21.000 millones es posible que 15.000 estén en manos del 5 o 10% de las cajas. Es una buena interrogación que se hace usted, y yo le voy a dar un dato que la va a dejar muy contenta. De estas más de 10 millones de cuentas que tenemos en el sistema financiero, nosotros hicimos una evaluación y clasificamos las cuentas por el monto de recursos depositados en estas cuentas. Y aquí está una muestra más de que el proceso redistributivo se logró, se hizo y alcanzó justamente a los sectores menos beneficiados en el pasado, los pobres. El 85% de estas más de 10 millones de cuentas que le menciono están en cajas de ahorro de personas que tienen menos de $500, menos de 3.500 bolivianos ahorrados en su cuentita. Entonces, hemos logrado que la gente pobre no solamente pueda cubrir sus gastos, sino que tenga una capacidad de ahorro y está en este momento ahorrando al menos 3.500 bolivianos en el banco, que significa cualitativamente, con respecto a tener cero ahorros, es un avance importante, que sin duda este proceso redistribuidor y esta política económica y este modelo económico, social, comunitario, productivo debe continuar para poder generar aún más ingresos a estas personas que en el pasado no eran alcanzadas. De esta manera tenemos esto que es interesante: 85% de esas cuentas es de gente humilde, es de gente pobre. Claro, y también nos está mostrando eso, que el 15% es gente que tiene muchísimo dinero. Bueno, ahí viene el otro dato. Hemos dividido entre 0 y 500, 511.000, 1.000, 3.000 y encima los $5.000 de ahorro. Ni el 2%, vayamos a ser bondadosos, 3% de toda esa cartera está en el último sector de los que tiene más de $5.000. Entonces quiere decir que los otros están entre los
$500 y los $1.500 aproximadamente. Lo que quiere decir que el grueso del ahorro de la gente pertenece a gente humilde. Muy bien. ¿Me puede comentar algo sobre cifras de consumo de energía eléctrica, tanto en la industrial como el domiciliario? Claro, es otro elemento que nosotros los economistas vamos viendo de manera muy minuciosa, porque el consumo de energía eléctrica muestra la mejora en la calidad de vida de las familias. En el momento en que los ingresos van subiendo, en los hogares van apareciendo electrodomésticos, van apareciendo lavadoras, van apareciendo el microondas, va apareciendo quizás un nuevo televisor, quizás un nuevo refrigerador, en fin, que van evidentemente consumiendo energía eléctrica, van apareciendo los celulares, van apareciendo un sinnúmero de artefactos que consumen energía eléctrica. Por eso nosotros le hacemos un seguimiento, pero en detalle, de todo el consumo y el crecimiento en el consumo de la energía eléctrica. Y eso es lo bueno, en la tendencia que hemos visto en todo este tiempo, en estos últimos 12 años concretamente, de la economía boliviana, este consumo de electricidad ha subido de manera vertiginosa. Y eso lo podemos ver en todos los hogares, y eso cambia la calidad de vida de las personas. Voy a darle un simple ejemplo que lo hemos visto en muchas personas de la clase media y media baja, ahora felizmente con el ingreso que ahora se tiene. En muchas familias ha ingresado la lavadora, lo que antes, por supuesto, que ocurría en las familias, la mamá tenía que estar lavando a mano, recordarán, con el detergente y la ropa, y lavando a mano, a pulso, toda la ropa, inclusive muchas veces toda la familia, o con la ayuda tal vez de los niños. Pero hoy, con la lavadora, ya la mamá no tiene que estar toda la tarde del sábado perdiendo su tiempo lavando la ropa o con los niños, sino que utiliza una lavadora que consume energía eléctrica, pero lo más importante, la ama de casa ha liberado ese tiempo que destinaba a lavar y le ha dado una máquina que le libera el tiempo para atender otro tipo de cosas, o simplemente para el ocio, que es importante también para mejorar la calidad de vida. Entonces, este tipo de consumo eléctrico que hemos visto que se ha incrementado de manera muy importante en estos últimos 12 años, a tal punto que inclusive yo recuerdo hace unos 5 o 6 años atrás, cuando estábamos de ministros, conversamos con el presidente Evo que teníamos que adoptar planes de emergencia para incrementar la oferta de energía eléctrica y tener una reserva mínima, dado que se había elevado de manera muy importante el consumo de energía eléctrica en el país, no solamente en los hogares, también el consumo eléctrico en la industria, en el comercio. Fíjense todos estos centros comerciales, cuánta energía consumen, en fin, y por eso es que toda esta idea del presidente Evo de invertir en energía eólica, energía solar, en fin, de buscar alternativas fuentes de generación de energía eléctrica, porque el consumo ha sido impresionante de electricidad en todo este tiempo. ¿Tiene a mano las cifras? ¿Cuánto era el consumo de energía eléctrica industrial y cuánto es hoy? ¿Cuánto era el domiciliario antes y cuánto es hoy? En realidad, el Instituto Nacional de Estadística saca un indicador, un número índice del consumo de energía eléctrica, y en estos últimos años este indicador se ha incrementado más de 400% desde el año 2005. Eso le da pues una idea muy clara. Donde más dinámica ha existido, sin dudas, en los hogares, pero seguido por manufactura, luego viene el comercio, la minería y el resto de los sectores consumidores de energía eléctrica. Le quiero hacer una pregunta personal. Adelante. ¿Qué piensa de la opción? Porque hay mucha gente que espera que usted vuelva a ser ministro de Economía, pero no vuelve todavía a ser ministro por temas de salud, porque está en un proceso de recuperación. ¿Qué posibilidad hay? Y si a usted le gustaría ser el vocero económico del gobierno. Es decir, hay a veces una carencia informativa de compartir estos datos que usted me comparte, de manejarlos, de hacerlos con solvencia. ¿Usted podría ser un vocero económico del gobierno? Bueno, miren, lo que yo he hecho todo este tiempo sin estar en el gobierno es dedicarme justamente a partir de las tareas académicas que tengo en la universidad. He sido invitado no solamente en universidades y en institutos de investigación y centros aquí en Bolivia, sino en el exterior. He estado en varios países donde me han invitado a exponer sobre el modelo boliviano, y con mucho gusto hemos estado mostrando este avance
que deja impresionados a los extranjeros, ¿no? Y ahí cuando voy al exterior siempre me acuerdo de lo que escuchaba de muy joven, de que uno no es profeta en su propia tierra. En el exterior admiran más los resultados económicos y sociales que nosotros mismos los bolivianos. Por eso también es un gusto aparte salir al exterior. La próxima semana tengo un viaje pendiente a México para un evento similar en la Universidad Tecnológico de Monterrey y en otra universidad en DF de México, donde nuevamente vamos a hacer el centro de atracción exponiendo el modelo boliviano, y yo siempre más que contento de colaborar con mi país, con este proceso de cambio que está dejando todos estos buenos resultados para los bolivianos. Así que yo lo que disponga el presidente y las instancias donde yo sea útil, más que encantado de estar. Esa parte es la respuesta final. Donde disponga el presidente, ahí va a estar don Luis Arce. ¿Y sabe por qué se lo comento? Porque normalmente en conversación, sean de oficialistas como de opositores, siempre se admite que económicamente ha estado bien manejada la situación. Las críticas fundamentales son a la parte política, a la parte democrática, al reconocimiento del voto. Pero esa parte, la favorable, la buena, a veces no tiene vocero. Usted tampoco cuando era ministro podía ser vocero porque estaba muy ocupado, reuniones, etcétera. Por eso es que yo le preguntaba si usted cree que es conveniente tener una vocería económica, explicar esto que es la parte fuerte, la favorable, la más difícil de discutir. Bueno, el gobierno tendrá que evaluar mi participación en esa línea que usted menciona. Yo más que encantado de serlo. Sin embargo, yo creo estar oficiando indirectamente y sin informar parte del gobierno, explicando, debatiendo académicamente también en muchos centros de esta naturaleza el modelo boliviano y mostrando que tenemos un enorme potencial en Bolivia que no estamos aprovechando del todo, así que y en el exterior eso, como les digo, valoran mucho más que en nuestro país, así que encantado. La respuesta a su pregunta es más que encantado, pero la definición no es mía. Perfecto, tenemos la respuesta entonces, más que encantado que define el gobierno sobre la posibilidad de que exista un vocero de temas económicos en Bolivia. Ustedes han visto el resultado de tener un vocero del tema marítimo, han dado un resultado político también. Entonces poder explicar las cuestiones económicas, que esa puede ser muy importante. Ahora, vamos a ver, sin embargo, don Luis Arce, lo que la gente responde cuando se le pregunta si es que ahora está igual, mejor o peor que hace 10 años. Así responde el soberano, mire. Su economía personal, ¿está igual, mejor o peor que hace 10 años? Más o menos, le digo, está bajando, no está como antes. ¿Puede explicar su respuesta? Que, bueno, que ha bajado a lo que estábamos antes. Antes yo veíamos, ¿cómo le digo? Trabajaba, ganaba un salario mínimo de 1.200, pero en ese tiempo se ganaba, o sea, me daba para sustentar a mi familia, pero ahora no me da. Tengo que rebuscarme de una u otra forma para que tenga plata para dar a mis hijos. Está mejor. ¿Puede explicar su respuesta? Está mejor. ¿Por qué está mejor? Claro, el doble aguinaldo, el sueldo, aunque sube la canasta familiar, pero alcanza. Sí, estamos bien. En la mía sí. ¿Puede explicar su respuesta? ¿Por qué está bien? ¿En qué ha mejorado su economía? En los trabajos, hay más trabajo. ¿Para usted? Sí, para mí, exactamente. Y bueno, el sueldo también ha subido bastante a lo que era más antes, hace como unos 10 años atrás. Considero que aumenta, depende de las ganas que uno le ponga al trabajo, solo depende de mí. Peor. ¿Puede explicar su respuesta? Que todo está caro, todo ha subido y peor con el doble aguinaldo, digamos, todo sube. Igual. ¿Puede explicar su respuesta? No ha mejorado y sigue igual que como cuando empezaron. Peor, niña, mucho peor. ¿Por qué cree que es así? Yo preferiría que no nos hayan aumentado harto sueldos y qué sé yo, pero con 60 hace 10 años
comía y tenía para regalitos. Ahorita no me alcanza para nada, porque una vez la canasta sube ya no baja. Ha disminuido bastante la economía para todos, pienso yo, ¿no? Entonces, bueno, está estático, no ha incrementado nada el ingreso económico para las personas. Está peor. ¿Por qué cree que es ese? Por este gobierno que tenemos, porque las medidas que toma el doble aguinaldo nos perjudica a los que tenemos pequeñas empresas, queremos generar fuentes de trabajo y lamentablemente estas medidas políticas del gobierno nos afectan enormemente. Esas son respuestas en Santa Cruz. Veamos las respuestas a la misma pregunta en La Paz. ¿Su economía personal está igual, mejor o peor que hace 10 años? No ha cambiado nada, no ha mejorado nada, la verdad. Antes estábamos mucho mejor con la economía. Ahora lamentablemente pues, tenemos que decir que no hay una mejora notable. Yo soy abogada y antes el problema mayor aquí es que los clientes son los que no tienen efectivo, no tienen dinero. Entonces tampoco podemos dejarles en indefensión, tenemos que atenderles. Pero ellos no tienen dinero, es lo que me indican. Entonces ellos no tienen dinero, no nos pagan a nosotros. Y a nosotros no nos permite ahorrar, adquirir algunas cosas. ¿Está mejor? ¿Perdón? ¿Mejor? ¿Por qué? Porque hay más trabajo. ¿Está mejor? En realidad las cosas parece que han subido más que anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Pues es algo natural, ¿no? Crece la población, también tiene que crecer los bienes y servicios. En unos sectores puede estar bastante, ha podido haber un bajón, pero en otros sectores estimo que puede haber una mejoría, ¿no? La mía está igual, subsiste todavía. Sí, igual nomás. ¿Por qué igual? Es que siempre luchando, pues. Normal, uno que trabaja puede comprarse más looks, todo de precio. Uno que estamos así, igual nomás. Igual nomás. ¿Por qué igual? Igual porque yo soy independiente, trabajamos. Nosotros no dependemos del Estado, nada. Y para mí no cambia nada. Totalmente peor, pues todo ha subido ya. ¿Por qué peor? Porque las cosas no son igual como antes, pues los 100 pesos que tenemos ahora ya es como 10, 20 pesos, es todo. Exministro Luis Arce, he escuchado lo que dice el soberano. ¿Por qué cree que no coincide lo que la gente dice con estos indicadores que hemos comentado de consumo de energía eléctrica, de ahorro, de reducción de la pobreza, etcétera? Bueno, varias cosas se me han venido en la cabeza mientras veía su encuesta. La primera de ellas es que con respecto a cuándo, ¿no? Normalmente la población tiene una memoria corta. No se está acordando de cómo era hace 12 años atrás, 15 años atrás, porque la memoria normalmente las personas no alcanza eso. Entonces, el parámetro inmediato, natural, normal de las personas es ver el pasado reciente con el presente y claro, eso no ve una gran modificación, pero cuando uno mira cifras de más largo plazo, como esta, por ejemplo, de ver la cajita de ahorro del 2005 y de ver la cajita de ahorro ahora, usted va a ver la diferencia y seguramente ellos van a empezar a darse cuenta del cambio que no han sufrido para bien. Un segundo elemento que es importante mencionar es que es muy bueno que las personas digan, al menos en esa memoria de corto plazo, de que están igual, porque si no, vayamos al Brasil, vayamos a la Argentina, vayamos a otros países, a Chile, en fin, al propio Perú, donde la economía se ha deteriorado y eso las personas lo manifiestan de manera muy abierta. El hecho de que en nuestro país no haya esa corriente generalizada de decir estamos peor y la corriente más bien que usted ha mostrado es o estamos iguales o estamos mejores, quiere decir que hemos mejorado cualitativamente en nuestra economía, ¿no es cierto? Porque la crisis económica que vino de afuera, que no se provocó en la política económica boliviana, es una crisis que vino de afuera y que contagió a muchos países y que cayeron muchos países y que ahí se dieron cuenta los economistas neoliberales que no estábamos creciendo por los precios internacionales, sino por un cambio de modelo económico que se implementó el año 2006. Entonces, si la gente percibe de que al menos está igual, es un éxito para la política económica porque la crisis no afectó al bolsillo de los bolivianos. Ese es un primer elemento. El otro factor que uno percibe de las encuestas, claramente
cuando se atribuyen a las cosas favorables, es el tema del empleo. Y evidentemente la gente lo percibe muy bien, lo que las estadísticas nos dicen. El año 2005 el desempleo era del 8,5%. Ahora estamos hablando del 4,3% de desempleo, es decir, se ha bajado a la mitad. No estamos diciendo que se ha resuelto el problema y es por eso que algunos sectores dicen que todavía hay problemas del empleo, en fin, porque todavía falta por resolver ese 4,5% que resta por generar empleo. Pero ya ha habido una disminución importante y las estadísticas lo dicen eso y las encuestas también lo corroboran. Yo lo veo así y creo que es muy correlacionado con lo que vamos viendo en la información económica y social que vamos viendo. Le pregunto sobre esto. ¿Cómo está la relación? Yo quería Perdón, me decía, ministro, escucho. Sí, quería comentarle solamente con esa equivocada percepción de que el segundo aguinaldo, ya sabemos de quién declara eso, es un empresario, es parte del proceso redistributivo del ingreso, lo que demuestra una vez más que el empresariado no está dispuesto a compartir sus ganancias con sus trabajadores. Eso es muy evidente, es natural, pero no se comparte porque el proceso que nos está generando el crecimiento económico es este proceso redistribuidor del ingreso. Entonces, eso debe quedar absolutamente claro de dónde viene eso. Y también la otra falsa afirmación de que los precios suben porque somos la economía con la inflación más baja. Imagínense si estamos diciendo que los precios están subiendo, ¿qué estarán pensando en la Argentina? ¿Qué habrán pensado en Brasil? En fin, donde los precios en su momento se dispararon. Nada más para terminar mi comentario sobre ese sondeo de ustedes. Bien, le pregunto ahora por la relación entre el gobierno y los empresarios. Y antes de que me diga cómo está esa relación, le pregunto, ¿cómo les ha ido a los empresarios de Bolivia en los últimos 12 años? Bueno, mire, dos cosas yo le voy a decir. Uno, objetivo, en función de las recaudaciones del impuesto a las utilidades. Cada vez que una empresa tiene una utilidad de 100 bolivianos, debe pagar 25 bolivianos de impuesto a las utilidades al Servicio de Impuestos Nacionales. Pues esos impuestos se han subido, se han incrementado de manera sostenida durante todo este tiempo. Y en el último año esto ha subido en 12%. Entonces quiere decir que si están subiendo las utilidades es porque están generándose mayores utilidades en el sector privado. Y el otro elemento, ¿qué es lo que genera el crecimiento en la economía? ¿Será la inversión privada o será la inversión pública? Yo le voy a dar algunos datos que debe quedar absolutamente claro de quién es el motor de la economía boliviana. El sector privado invierte cada año entre 1.200 y 1.400 millones de dólares, no invierte más. Ni siquiera en el periodo neoliberal han invertido más bien todo lo contrario, en este periodo hemos visto que han invertido más que en el periodo neoliberal. Pero el sector público, el año pasado nomás, ha invertido 4.800 millones y hubo años en que el sector público invirtió por más de 5.000 millones de dólares y este año se espera que rebasemos o estemos cerca de los 6.000 millones de dólares de inversión pública. Por lo tanto, de esta economía que genera utilidades para el sector privado, porque el excedente se va mayoritariamente al sector privado, no al sector público. Entonces ellos invierten menos y se quedan con la mayor parte de la torta. El Estado está invirtiendo, como les menciono, la mayor parte de la inversión, el motor es la inversión pública y la absorción del excedente económico es menor en el sector público. Entonces, les está yendo desde los dos puntos de vista, como usted puede ver, muy bien al sector privado. Ahora le pregunto, ¿por qué si les ha ido así de bien a los empresarios, a veces uno los escucha protestando, como en estos días, intensamente, hablando que el gobierno hace medidas políticas, que son medidas innecesarias, que están dañando al país, etcétera, etcétera, etcétera? Si les ha ido tan bien a los empresarios como usted dice, ¿por qué se expresan de esta forma? Normal, natural, hasta humano, no querer compartir las ganancias de la empresa con los trabajadores. Usted va a escuchar este mismo discurso cuando se está discutiendo el incremento salarial, ¿o no es así? Vemos, no, que no se puede, que está mucho, que siempre es la misma historia. Y siempre usted va a encontrar la misma reacción del empresariado cuando se busca el proceso redistribuidor del ingreso.
olvidándose de que gracias a ese proceso redistribuidor es que este sector está generando más utilidades. Segundo elemento, es estratégico también desde el punto de vista de los sindicatos de los empresarios que con este pretexto del segundo aguinaldo, porque en realidad que digan que no se tiene los fondos, etcétera, muestra simplemente una vez más una falta de previsión y de gestión en la empresa de no haber presupuestado e incorporado este beneficio para sus trabajadores en toda su gestión financiera, porque esto ya se discutía y en todos los años un empresario debería incorporar en sus proyecciones de presupuestos el pago del segundo aguinaldo por responsabilidad, pero no lo hace. Entonces ya estamos viendo el tipo. Felizmente no son todos, hay ciertos empresarios que realmente lo hacen. Entonces, para esto, ¿para qué usan el pretexto? Para sentarse con el gobierno, tratar de sacarle algún beneficio, algo que no han querido, como hemos estado escuchando. Hemos escuchado de parte, creo que era de los exportadores, que créditos a tasa cero. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma de negociar que tiene el sector privado. Trata de poner una excusa, que es una política gubernamental de redistribución del ingreso que ha beneficiado al país, incluido a ellos mismos, y tratar de arrancar una medida positiva para el sector. Y eso lo van a hacer, lo hacen los microempresarios, lo hacen los empresarios medianos y grandes. Es una actitud normal, donde ahí, por supuesto, el gobierno debe evaluar fríamente la posibilidad de aceptar o no este tipo de solicitudes. ¿Cuánto se pagaba por IUE? Por el impuesto a las utilidades en el 2006 o el 2005, ¿y cuánto se pagó el 2017? ¿Tiene alguna idea? El 25%, estamos hablando, miren, todos los impuestos que se generaban en la economía el año 2006 eran más o menos 20.000 millones de bolivianos y el último reporte del 2017 hemos sobrepasado los 60.000 millones de bolivianos, todos los impuestos. Y todos los impuestos han tenido una tendencia creciente y por lo tanto ahí está metido el impuesto a las utilidades con esa misma tendencia también. O sea que realmente es un incremento sustancial que deben reconocer los empresarios porque está en las arcas, asumiendo que los balances que presentan son los correctos y que en base a esa utilidad se pagan impuestos al Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Se habrían triplicado entonces también el impuesto a las utilidades de las empresas? Así es. Entonces, ¿es un acto de egoísmo que protesten? Es, como le digo, un acto natural, normal, hasta humano, no querer. Yo he ganado, entonces yo quiero para mí, cuando en realidad no se da cuenta que el trabajador participa activamente generando valor en la actividad, en el proceso productivo y de servicios en ese momento, que le da, por último, el producto final que es vendido y que realiza la ganancia el empresario, ¿no? Porque siempre se discute el tema de la productividad del trabajo, pero nunca han querido los empresarios discutir el tema de la productividad del capital, que es la gestión, ¿no? El que maneja, el que hace los procedimientos productivos y todo ello que están relacionados con la gestión misma de la empresa y que eso genera productividad también, y nunca han querido discutir con nosotros al menos el tema de la productividad. En una ocasión intentamos hacerlo, pero fue muy costoso hacerlo, sentar en una mesa para discutir este tema. Le pregunto por dos sectores, a los que mucha gente los apunta como privilegiados. Y ahora que se ha conocido una última medida de gobierno de aumentar el capital de los gremiales de 37.000 a 60.000, se dice un sector privilegiado, son muchos y es para buscar votos. Pasa lo mismo, dicen, con los cocaleros, que no pagan impuestos en Bolivia. Le pregunto, gremiales y cocaleros, ¿son sectores privilegiados en Bolivia? Miren, en los dos casos, vamos a partir del segundo, que es el más sencillo, que lo tengo en la cabeza. Nosotros propusimos como Ministerio de Economía en su momento, cuando estaba de ministro, un impuesto a la coca. Los compañeros del Chapare estuvieron de acuerdo en pagar los impuestos. Quienes no estuvieron de acuerdo en pagar los impuestos a la coca fueron los cocaleros de los Yungas. Entonces, y en ese momento, ahí, en esa discrepancia de criterios entre los cocaleros que querían pagar impuestos, que eran los compañeros del Chapare, versus quienes no querían pagar
el impuesto a la coca, que eran los compañeros de los yungas, bueno, ahí no se pudo llegar a un acuerdo y no prosperó. Pero don Luis Arce, discúlpeme, si usted hace una encuesta o un censo y nos pregunta a quiénes queremos pagar impuestos, el 80% no va a querer pagar. Entonces, ¿por qué ellos no quieren y no pagan y el resto, aunque no quiera, paga? Hubieron sectores de los cocaleros dispuestos a pagar impuestos, contrariamente con lo que usted menciona, ¿verdad? Normalmente uno no quiere pagar impuestos, pero los compañeros del Chapare, los cocaleros del Chapare, estuvieron dispuestos a pagar. Hubo la resistencia en el sector de los yungas, que ustedes ya conocen los escenarios en los que se ha movido este problema de mayores producciones en los yungas, que ese es otro tema que no quiero meter. Simplemente hubo ese intento que ya menciono. Con respecto al tema de los gremialistas, yo no conozco, no he leído en detalle, no tuve la oportunidad todavía de leer el decreto, porque cuando yo estuve con negociaciones con ellos, nosotros condicionamos este incremento de del capital del sector gremial a dos cosas. Uno, a que se inscriban, porque no estaban inscritos. Muchos, la gran mayoría, diría yo, de los gremialistas no están inscritos en el Servicio de Impuestos Nacionales. Por lo tanto, nosotros pusimos una meta de inscripción, no sé cómo habrá salido este decreto supremo, no lo conozco, lo repito, yo acabo de llegar un par de días, así que no conozco el detalle de esta normativa. Entonces, en su momento yo hice esa propuesta de si quieren subir esto, se incrementa el número de inscritos al Servicio de Impuestos Nacionales de los gremialistas, y por otra parte, por supuesto, como están subiendo los montos de capital, tiene que subir también el monto de aporte que tienen que hacer por impuestos el sector de los gremialistas. Esas eran las condiciones que en su momento, cuando yo estuve de ministro, inclusive firmamos un acuerdo con una de las confederaciones de gremiales, y que luego, nuevamente, como es un sector bastante heterogéneo y con varias cabezas, después esto no se generalizó. Ahora le pregunto, ¿es justo que los cocaleros no paguen porque los de los yungas no quisieron? ¿Es justo con el resto de los bolivianos? Yo creo que ahí los compañeros de los yungas se equivocaron, porque se había avanzado inclusive en la metodología, la forma en que se iba a cobrar el impuesto, y hubo consenso mayoritario, como les decía, pero ahí lamentablemente el sector de los cocaleros de los yungas no aceptaron el impuesto como se había planteado, y bueno, ahí ya no prosperó este tema, lamentablemente. Ahora, con respecto a los gremiales, he escuchado lo siguiente y sobre eso le pregunto. Al ampliar este monto para los gremiales de 37.000 a 60.000, y considerando que los gremiales manejan un hijo, otro hijo, en realidad son grandes comerciantes que no pagan impuestos, escuché también que lo que venden normalmente es contrabando, y lo que se ha hecho ahora es privilegiar a los gremiales porque son muchos, porque pueden significar muchos votos, pero va a agravar también el contrabando. ¿Qué puede comentar sobre eso? Bueno, no puedo afirmar si es una ventaja que se le está dando a ellos, hasta no enterarme a profundidad de la normativa que beneficia, porque si por el otro lado se aumenta, como les digo, los dos elementos que yo he mencionado, bueno, hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio porque vamos a tener más contribuyentes por una parte, y por otra vamos a tener mayor recaudación. ¿Por qué? Porque también van a pagar una mayor contribución al Estado. Esa parte no sé, no estoy seguro, ningún medio lo ha comentado, si está incorporada en la normativa. Le agradezco mucho, don Luis Arce, por todas las explicaciones, por todos los datos y por respondernos. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. El agradecido soy yo. Nos cuenta si es que lo nombran vocero económico del gobierno. Con todo gusto. Muchas gracias. Adelante, Yesenia Berento.